En la carta a los Colosenses, versículo 7, por favor, al versículo 11. Versículo 7, dice así la palabra del Señor hasta el versículo 11. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. El 11 de todos. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias. Bueno, indudablemente, Padre, es por tu gracia que vivimos, Señor. Y Padre, tú que conoces todas las cosas como un Dios omnisciente, omnipresente, Señor, un Dios santo, un Dios inmutable. Delante de ti, Señor, te pedimos que nos limpies de todo aquello que no te agrada, que nos perdones todos nuestros pecados, Señor, y que permitas que delante de ti todos como iglesia, como un mismo cuerpo, Señor, estemos bien delante de ti, Señor. Llena de gracia tu iglesia, fortalécenos a todos, ayúdanos, fortalece nuestra vida espiritual por medio de tu palabra, Señor. Y muchas gracias, Señor, porque eres tan maravilloso, Señor, que aunque no somos lo que deberíamos de ser, tú sigues siendo amoroso con tu iglesia, Señor. Fortalécenos, Señor, ayúdanos, guíanos siempre, Padre, por medio de tu escritura. Y ponemos esta bonita porción de tu palabra en tus manos, Señor. Te pido dirección, dame sabiduría, inteligencia para poder exponer el propósito por el cual has escrito esta porción, Señor. Bendice a mis hermanos y que en todo momento, Señor, tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, porque sé que nos escuchas y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Colosenses 4, versículo 7, el tema de la enseñanza es consiervos fieles al Señor. Consiervos fieles al Señor. En esta última porción de las Escrituras, hermanos, de Colosenses 4, es la despedida de Pablo a la iglesia de Colosas. Dentro de su saludo incluye a los consiervos. Y bueno, es interesante cómo en la Biblia las iglesias amaban a Pablo. Después de Pablo, los hermanos incluso llegaron a llorar cuando se despedía, le amaban, le querían, le respetaban, le admiraban su fidelidad al Señor. A pesar de que a veces pasaba momentos en prisiones y tribulaciones. Y una de las despedidas que más me llama la atención, lo vemos en Hechos 20:35. 20, por favor, 35. Dice, y en todos os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. ¿Cómo se despide el apóstol Pablo? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir.
Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. El 37, miren qué dice. Entonces hubo gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo, ¿qué hacían? Qué bonito. La iglesia, los hermanos le besaban. Le abrazaban y le besaban a Pablo. Doliéndose en gran manera, y dice la palabra, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco, y muchos así en las iglesias, cuando Pablo se despedía, terminaban llorando porque conocían a Pablo. La fidelidad en la que era a Dios, cómo amaba a Dios, cómo servía a Dios, cómo se entregaba a Dios, cómo era de temeroso a Dios, cómo amaba su palabra, cómo se deleitaba en su palabra. Y bueno, en Colosenses empieza a despedirse en el capítulo 4. Y algo interesante que hace el apóstol Pablo cuando se despide es que empieza a incluir a los colaboradores. Y la enseñanza es: consiervos fieles al Señor. Incluye en Colosenses una lista de consiervos. Y bueno, por favor, Colosenses 4:7. Los consiervos. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico. Ahí ya se está despidiendo de la iglesia de Colosas. Todo lo que a mí se refiere os hará saber Tíquico, amado hermano, fiel y fiel ministro y consiervo en el Señor. El apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Colosas diciendo que todo lo referente a él se los contaría Tíquico a detalles. ¿Quién es Tíquico? Hechos 20, por favor, versículo 4. ¿De dónde era este colaborador? Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco. Acuérdense de ese nombre, al final lo vamos a tocar. Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Qué nombres, ¿verdad? ¿De dónde era Tíquico? De Asia. Este hombre se iba a encargar a detalle de explicarle a la iglesia de Colosa todo lo referente al apóstol Pablo. Y se cree que este hombre, Tíquico, fue un hombre ganado para Cristo por medio del ministerio del apóstol Pablo. Y bueno, algo interesante de este personaje es que era un fiel ministro y consiervo en el Señor. Y algo interesante, mire, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. ¿Qué tan importante era Tíquico para el apóstol Pablo? Mucho. Dice, amado hermano. Y bueno, Tíquico aparece en la carta a los Efesios, en la segunda carta a Timoteo, en la carta a Tito, en la carta a los Colosenses, y pareciera que Pablo le tenía mucha confianza a este hombre llamado Tíquico, porque incluso en Efesios, por favor, 6:21, por favor, de Efesios, hace lo mismo que en la carta a los Colosenses, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Y lo que hago, todo os lo hará saber ¿quién? Tíquico. ¿Sería de confianza de Pablo? Era de confianza. Era de confianza. Hermano, ¿qué? Amado. Hermano amado y fiel ministro del Señor. ¿Qué afecto le tenía el apóstol Pablo a sus consiervos? Y bueno, algo interesante, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Amado hermano, ¿por qué amaba Pablo a Tíquico? ¿Por qué? ¿Por qué creen, hermanos? Porque una razón es porque eran hermanos del Señor. Eran hermanos, los dos eran fieles ministros del Señor.
Ambos eran consiervos, ambos servían al mismo Señor, y la palabra consiervo viene del griego sundolos, que quiere decir servidor o ministrando al mismo amo divino. Es decir, que ¿quiénes son los consiervos? Todos los que servimos al Señor somos consiervos porque servimos al mismo Dios. El hermano es mi consiervo y yo soy su consiervo. Porque él sirve al Señor y yo sirvo al mismo Dios. Todos ustedes los que sirven al Señor son consiervos. Así que consiervo, ¿qué significa? Servidor o ministrando al mismo amo divino. ¿Por qué amaba Pablo a los consiervos? ¿Por qué amaba Pablo a Tíquico? Bueno, porque tenían el mismo Padre. Tenían el mismo Padre, servían al mismo Señor, tenían el mismo Espíritu de Dios, pertenecían al mismo cuerpo, eran redimidos por el mismo sacrificio, justificados por la misma fe, bautizados con el mismo Espíritu y limpiados con la misma sangre, y es suficiente para amarnos unos a otros como consiervos. Así que, ¿por qué les decía Pablo amado? Hay un trasfondo. ¿Por qué? ¿Será que esto no es suficiente, saber que tenemos al mismo Padre, al mismo Señor? Pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo, la cabeza es la misma, la iglesia es la misma. Hay razones suficientes para amarnos. Y bueno, aquí Pablo observamos que amaba y así se expresaba de los consiervos. Incluso en Colosenses 1:7 se expresa de otro siervo, Epafras. Colosenses 1:7, por favor. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Hermanos, Epafras, Tíquico, Pablo tenían dones diferentes, ministerios diferentes, operaciones diferentes, pero el que hacía todas las cosas en todos era el mismo Dios. Y es suficiente para amarse. Tienes un don diferente, tienes un ministerio diferente, hacemos operaciones diferentes, pero la fuente de quien vienen los dones, el ministerio y las operaciones es el mismo, y es razón suficiente para amarnos unos con otros como consiervos. Y Pablo amaba a sus consiervos. Y eso lo enseña la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y observamos que el que hace todas las cosas en todos es el mismo Dios. Así que no todos tienen los mismos dones, no todos tenemos el mismo ministerio, no todos hacemos lo mismo, pero la fuente es la misma. Dios es la misma. Así que como consiervos se amaban porque eran servidor del mismo Dios, colaboradores del mismo Dios. Y en eso debemos de considerar. El servidor del cañón, el servidor de programas, el servidor de música, el encargado de femenil, varones, jóvenes, somos consiervos. Y por lo tanto, como servimos al mismo Señor, debemos de amarnos unos a otros, hermanos, como Pablo amaba a sus consiervos. ¿Por qué? No hacían lo mismo, pero hacían lo mismo para Dios, para el mismo Dios. Así que creo que es una razón suficiente para amarnos. No tenemos el mismo don, pero el don que tienes también te lo dio Dios. Por eso te debo de amar, y aparte eres mi hermano en el Señor, eres parte del mismo cuerpo, y hay razones, muchas razones bíblicas para amarse unos a otros, y Pablo ama a los consiervos. Y observemos lo que hace Pablo aquí en el versículo 7. Dice: todo lo que a mí se refiere os hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Hay una versión que dice: Tíquico les contará con detalles cómo me va. Él es un amado hermano.
amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Sirve conmigo. Sirve conmigo. Así que, hermano, ¿será más importante un consiervo que otro? A ver. No, no. Tenemos responsabilidades diferentes, dones diferentes, ministerios diferentes, operaciones diferentes, pero quien hace todas las cosas en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, es el mismo Dios. Y así como es importante el que barre, es importante el que predica, así como es importante el que está como líder, es importante el que está de apoyo. Todos son importantes y vemos a la luz de la Escritura que Pablo nunca se muestra como superior. Aun cuando eran colaboradores, no, se refiere consiervos. Observen cómo lo dice Pablo en el versículo 7. Fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿Por qué? Eres mi consiervo, yo también soy siervo, tú eres un siervo. Todos somos servidores del mismo Dios. Por eso somos consiervos. Servimos al mismo Dios. Versículo 8. El propósito de los consiervos. Dice, el cual ha enviado a vosotros para esto mismo. Para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¿Cuál es el propósito de los consiervos? La palabra confortar quiere decir alentar, animar, consolar, exhortar, amonestar. Hermanos, nosotros como servidores del mismo Señor debemos confortarnos, animarnos, alentarnos, consolarnos. Y la palabra alentar significa animar, infundir aliento o esfuerzo, dar vigor a alguien o algo. Una palabra de ánimo. Como servidores del Señor debemos de animarnos unos a otros. Todos debemos de animarnos. Aquí observamos que lo que hace Tíquico era confortar vuestros corazones. Y es interesante esta palabra. Confortar quiere decir alentar, animar, consolar. Oye, hermano, ¿por qué estás triste? ¿Por qué no has venido a la iglesia? Mira, Dios te ama, Cristo te ama. No temas, Dios está contigo. Es estar animándonos unos a otros. Cristo te ama, no te dejará. Vales la sangre de Cristo, no temas porque Dios está contigo. Si necesitas apoyo, cuenta conmigo. Observemos lo que hace Tíquico, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Confortar, hermano, una palabra de ánimo. Y qué bonito se siente una palabra de ánimo. No, te salió mal, estás haciendo mal las cosas. Mira, cuando yo estaba ahí, hacía las cosas así, hacía las cosas allá, y estás viendo que el hermano es nuevo en la fe. Lo mejor que podemos hacer es animarlo, hermano. Dios te bendiga. Mira, hiciste tu mejor esfuerzo, salió bien, te pueden salir mejor las cosas, pero vamos a animarlo. Pero no se trata de criticar, de derrumbar, de hacerlo sentir menos o poca cosa. Nosotros como consiervos debemos de animarnos unos a otros. Y no solo nosotros aquí en la iglesia, donde quiera que estemos, que seamos una fuente de ánimo, de aliento, de consuelo para quien sea. Y no estar haciendo lo contrario. ¿Qué iba a hacer Tíquico? Dice la palabra que, amado hermano, el versículo 8, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Los conforte, para que los anime, para que los aliente. A veces unas palabras, miren, unas palabras, unas bonitas palabras animan a un hermano, lo fortalecen. Andaba bien cabizbajo y unas palabras de aliento, de ánimo, lo levantan. Ahora, ¿quién corre el riesgo de estar desanimado? Todos.
Todos, hermano. Hasta el más fuerte. Y más adelante vemos a Pablo. El mismo apóstol Pablo era consolado por los consiervos. Pablo, un hombre espiritual, también tenía la necesidad de ser consolado. Y aquí observamos a Tíquico confortando, alentando, ayudándonos. En donde quiera que estemos en el ministerio, estés cantando, estés tocando. Imagínense, ahorita viene la noche de talentos. Y los jovencitos que quieren aprender, que quieren hacer su mejor esfuerzo, sale un imprudente y en vez de motivarlos, de alentarlos, de ayudarlos, le dice, qué feo tocas, o mejor vete a otro talento, otro don. Pues ¿qué va a hacer? Lo va a desanimar. Lo va a desanimar por completo y es posible que este joven diga, ya no vuelvo a tocar, ya no vuelvo a participar. Anímalo, quizás, a lo mejor quizás no tenga el don o el talento, pero anímalo, y si no es por ahí, pero motívalo a hacer otra cosa, pero siempre el ánimo es importante. Imagínense que como nuevo, un jovencito obviamente pues se va a desanimar. Se va a desanimar, se va a entristecer, se va a desmotivar. Así que debemos de usar las palabras para animarnos, hermanos, confortar, consolar, exhortar, amonestar. Y la iglesia sería confortada y alentada ¿por quién? Por Tíquico. Pablo se está despidiendo, pero está dejando a Tíquico con una gran responsabilidad. ¡Hey! Esta es la carta que les mando. Y les envío a Tíquico. Él los va a confortar. Él los va a consolar. Él los va a animar. Él les va a ayudar. Les va a exhortar. Y Pablo se está despidiendo y está al mismo tiempo comisionando a alguien. Y qué importante es que cada vez que se delegue a alguien, sea una persona que motiva, que te ayuda a crecer espiritualmente. Imagínate, pones a uno que es que bien hachero, un hombre. No, y eso es en cualquier lugar, en cualquier lado. ¿Será la motivación importante? Sí. Pero sobre todo con la palabra del Señor, consolar con la palabra, exhortar con la palabra, no con nuestras palabras. Así que debemos de considerar las palabras siempre, porque no se le podría pedir a cualquier persona que esté al frente de algún grupo de personas. Se necesita una persona que siempre esté fincada en la palabra del Señor, que proyecte, que anime, que levante, que restaure, que fortalezca, que vaya al frente, que siempre sea lo mejor positivo posible. Y bueno, observamos aquí que Tíquico iba a confortar los corazones de la iglesia de Colosas. Y todos lo necesitamos, hasta los más fuertes necesitan unas palabras de consuelo. Amén. Todos. Imagínate un director técnico de fútbol pierde. Pues a alguien le va a decir, no te desanimes. Ahí, para la otra, para la otra ganamos. Y bueno, es importante las palabras. Imagínense un joven o un papá, el papá te está en un problemón y llega un hijo y papá, no te preocupes. No sé por qué, pero las palabras son tan importantes. Son importantes. Así que considera, por favor, versículo 9. Dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, otro personaje, otro consiervo, Onésimo, amado, también amado por el apóstol Pablo, también fiel. Dice que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo hará saber. Tíquico y Onésimo, al ser consiervos, servían al mismo Señor, tenían la misma encomienda de confortar a la iglesia de Colosas. Y esa no era cualquier encomienda, hermanos, y no se le otorga a cualquiera. Y aquí tienes que observar algo, que ambos eran fieles a Cristo. Ambos amaban a Cristo, ambos servían a Cristo. Y estas personas que el apóstol encomienda,
Hay una versión que dice, precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. También les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Él y Tíquico les contarán todo lo que sucede aquí. Así que, ¿cuál es el propósito, hermanos? De confortar y alentar de todo consiervo. No todo sale a la perfección. A veces falta una letra en el cañón. A veces alguien se come unas notas o se le van una nota. El que predica a lo mejor se le salga un gallo. O algo. Pero debemos ayudarnos unos a otros. Versículo 10, por favor. No debemos de hacernos sentir mal unos a otros, sino al contrario, fortalecernos. Versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere vosotros, recibidle. Aristarco era otro consiervo, otro fiel colaborador del Señor, amaba al Señor, servía al Señor y al mismo tiempo amaba a Pablo también y respetaba a Pablo. Y al parecer, creo que era por la misma causa que estaban en prisión. ¿Quién era este personaje? Por favor, Hechos 19:29. Aristarco, mi compañero de prisiones. Dice asimismo muchos, 19:29. Dice, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo. ¿Y a quién más? ¿Quiénes eran? ¿De dónde eran? Macedonios, compañeros de Pablo. Estaba Aristarco con Pablo en prisión. Ambos estaban en prisión. ¿Por qué? Pues pudo haber sido el mismo motivo, predicar el evangelio, por predicar de la palabra del Señor. Volvemos a Colosenses, por favor, capítulo 4, versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Aristarco estaba en prisión junto con Pablo. Así que, ¿qué tipo de consiervos era? Aquí hay algo interesante. Aristarco estaba tan de cerca a Pablo que también tocó parte de lo que le pasó a Pablo. Era también un consiervo, un colaborador, un servidor tan cerca de Pablo, de tal manera que se vio afectado estando en prisión. Y ahí te das cuenta de lo que es un consiervo, la ayuda de un consiervo, la cercanía de un consiervo, la fortaleza de un consiervo, no están lejos. Si un miembro se duele, todos se duelen, y si uno se goza, todos se gozan. Y ahí nos habla de la unidad. ¿Por qué Aristarco estaba en prisión con Pablo? No creo que andaba separado de Pablo, andaba cerquita de Pablo, sirviendo al Señor. De tal manera que también le tocó la prisión a este hombre, versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Mire nada más, un consiervo en prisión también. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Hay una versión que dice, y también os saluda Marcos, el primo de Bernabé. ¿Quién era Marcos? Bueno, Marcos es el escritor del segundo evangelio. Se cree que Marcos fue el primer evangelio, pero viendo el orden de la Biblia, se encuentra en el evangelio según San Marcos. El primo de Bernabé, tal como ya les indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. ¿Por qué Pablo menciona esto? Porque Marcos había tenido un pequeño desliz al regresarse en el primer viaje misionero, según Hechos capítulo 15. Y es por eso que ahí Pablo les dice a la iglesia de Colosas, si va Marcos, recíbanlo bien, denle una buena bienvenida. Colosenses versículo 11, 4:11. Otro personaje, Jesús, pero no el Señor, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión,
que me ayudan aquí, hermano, en el reino de Dios y han sido para mí consuelo. Pablo está diciendo que Tíquico, que Onésimo, que Aristarco, que Marcos, que Jesús están siendo para él consuelo. Sí, porque también los líderes necesitan el consuelo, el ánimo, las buenas palabras, el aliento para que todos estemos del mismo ánimo, fortalecidos, ayudándonos unos a otros. Estos personajes habían ayudado a Pablo también. ¿Dónde estaba Pablo? En prisión. Y Jesús llamado justo, que son los únicos, dice aquí, de la circuncisión, los únicos judíos que me ayudaban en el reino de Dios. ¿Para qué debemos de ser consiervos? Observe lo que hace Pablo, dice, que me ayudan. Los consiervos se unen al líder para seguir en la obra, para fortalecernos, y no solo para eso, sino para servir, para que el evangelio crezca, para que la obra crezca, para que las almas se vuelvan al Señor. Así que nos debemos de unir, nunca jamás es cada quien por su lado. En la obra del Señor debemos de unirnos. Como dicen, la unidad hace la fuerza. Imagínense, unos por un lado y otros por otro lado. No es el propósito de Dios. Y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, después dice que me ayuda. Que me ayuda. Un consiervo está para ayudar y añadirse al proyecto, a los programas, a las actividades que ya hay organizadas. Se une a lo que ya está establecido, se une a lo que el líder de alguna forma, por medio de la iglesia y por medio de la oración, se implementa. No trabaja por fuera de forma colateral, cada quien por su lado. No es así, no. Dice que me ayudan en el reino de Dios. ¿Cuál es el propósito de un consiervo? ¿Poner tropiezo al líder? No, nunca jamás ha sido eso. ¿Sino para qué? Para ayudarse, para ayudar. Me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí ¿un qué? Una pregunta. ¿Creen que una persona que está de tropiezo, que no se une al trabajo que ya está establecido, es consuelo? ¿Es consuelo? ¿Es ayuda? ¿Cómo ven ustedes? No. Nada más a veces hacen calentar la cabeza. Si ya hay trabajo, ya hay proyectos, ya los días ya están agendados con actividades diferentes. ¿Para qué? Para que todos ustedes como iglesia se unan a los proyectos que ya están. Y si alguien quiere hacer otras cosas por otro lado, pues eso no es ayuda. Al contrario, en vez de ayudar. Porque así es lo que enseña la Biblia. Dice que me ayudan en el reino de Dios. Y han sido para mí ¿un qué? Un consuelo. Y damos gracias siempre porque hay consiervos que se unen y dicen, vamos a echarle ganas. Vamos a unirnos. Somos pocos, pero vamos a entrarle para que la iglesia siga adelante, para que los proyectos sigan adelante, para que los servicios sigan adelante. Y qué bonito. Me gustó mucho las palabras de una hermana. Me dijo, comentaba, si los apóstoles eran 12 y pudieron, y de verdad que sí. Y qué importante es unirnos. ¿Para qué? Porque eso hace que el reino de Dios, la palabra se extienda. Y han sido para mí consuelo. Todos ellos ayudaban al apóstol Pablo en la obra del Señor. Todos ellos participaban en armonía, en amor, confortándose unos a otros, ayudándose unos a otros, como servidores del mismo Señor, consiervos. Y Pablo, como líder, era consolado. La última parte del versículo 11 dice, y han sido para mí un consuelo. Trabajan aquí, hay una versión que dice,
Jesús, al que llamamos justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios. Y qué consuelo han sido para mí. Qué consuelo. No lo dejaron solo en prisión, no lo abandonaron, lo ayudaron, lo confortaron, lo consolaron. Y no solo así, a ver, Pablo, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes qué? Voy a escribir una carta. ¿A quién? A la de Éfeso. Ok, ¿quién la lleva? Y ahí está Tíquico. Yo la llevo, Pablo. Órale. Llega nuevamente Tíquico y está Pablo haciendo otra carta. ¿Para quién? Para la iglesia de Colosas. ¿Quién la lleva? Dice Tíquico. Yo la vuelvo a llevar. Y eso es la colaboración. Uno está escribiendo, uno está enseñando y el otro está haciendo algo. Mientras Pablo escribía una carta, Tíquico se encargaba de viajar y llevarla a la iglesia. Y aunque tenían dones diferentes, todos servían al mismo Señor en armonía. Y es lo mismo que debe surgir en una iglesia para que salga adelante, para que crezca, para que implementen nuevos proyectos y sean posibles. Debemos de estar unidos. Si no estamos unidos, así plasmemos los mejores proyectos, no vamos a avanzar. Debemos de unirnos como un mismo cuerpo. ¿Saben qué? Vamos a trabajar por esto. Pues allá vamos todos. Pero unidos hermanos. Y todos consolándonos, ayudándonos, confortándonos unos a otros. Así como lo hicieron con el apóstol Pablo. No lo dejaron solo. ¿Cómo creen que se sentía Pablo cuando terminaba una carta? Y ahí estaba puesto uno que decía, yo la llevo. Epafras cuando llegó, le llegó con un recurso. ¿Para qué? Porque estaba en prisión y lo necesitaba. Y todas estas acciones de los hermanos para la obra consolaban a Pablo. Porque todos ponían la mirada en Cristo, servían a Cristo. Y todo lo que hacían, lo hacían como para el Señor y no como para los hombres. Y qué bonito esto, hermanos. La palabra nos enseña cómo debemos de trabajar en una iglesia. Dice la palabra, estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios. Hay otra versión, y me han sido de mucho consuelo. Y damos gracias al Señor, porque si la iglesia se ha levantado o se está levantando, es gracias a los consiervos que se han unido con la mirada del Señor. Amén. No, como decía el apóstol Pablo, uno siembra, otro riega. Y aquí hay algo importante, uno siembra y otro riega. Si uno siembra y nadie riega, ¿cómo va a crecer? No, pero uno siembra, otro riega. Eso habla de que cada uno tiene una función diferente, pero el crecimiento lo da el Señor. Y qué importante, uno predica, otro sirve, otro da, y así entre todos, cada quien los dones y los talentos en la obra del Señor, y es ahí donde Dios es glorificado, es exaltado, y la iglesia sigue adelante. Y damos gracias al Señor porque si la iglesia se ha ido levantando, es gracias a Dios que ha obrado en los consiervos a poner todas las manos y decir, yo sirvo a mi Señor. Vamos a servir al Señor. Así que damos gracias a Dios porque indudablemente una iglesia que se une es una iglesia que sale adelante. Y lo observamos aquí, en esta porción de la palabra. Al ser servidores del Señor debemos todos de animarnos unos a otros. Y bueno, ustedes necesitan de un servidor y un servidor necesita de ustedes. De las palabras de aliento, de fortaleza, de ayuda. Y qué bonito cuando dice, pastor, ánimo. Y pues ustedes saben lo que a veces se atraviesa. No todas las palabras son de ánimo. Sin embargo, sé que Dios ha usado a muchos para fortalecernos unos a otros. Amén. Que el Señor nos bendiga, consiervos fieles al Señor, los consiervos y el propósito del consiervo. El Señor nos bendiga. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te damos muchas gracias, Señor.
Gracias, Padre, porque eres bueno y gracias, Señor, por la bendición que nos das de tu palabra, porque nos enseña, Señor, cómo se debe de trabajar, cómo se debe de servirte, Señor. Y muchas gracias, Padre, porque como lo decía el apóstol Pablo, Aristarco, Epafras, Tíquico, Jesús y Marcos, Señor, eran consiervos, servidores del mismo Dios, Señor. Y qué bonito, Padre, que se unieron al ministerio del apóstol Pablo, ayudándolo, Señor, y al mismo tiempo consolándolo, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécenos a todos, Señor, y ayúdanos, Señor, a consolarnos unos a otros, a fortalecernos unos a otros, y siempre, Padre, una palabra de ánimo unos a otros, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.